¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo evento puede cambiar el curso de la historia de un país? El 7 de octubre fue ese momento para Estados Unidos, cuando los ataques no solo sacudieron a la nación, sino que marcaron un antes y un después en su política. Estos ataques se convirtieron en un punto de inflexión, transformando tanto la política exterior como la interna del país. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué fue tan decisivo? En este video desglosaremos cómo los eventos del 7 de octubre redefinieron las prioridades de seguridad, afectaron las alianzas internacionales y cambiaron por completo el panorama electoral. Quédate con nosotros hasta el final para entender cómo este día cambió el futuro político de Estados Unidos. El 7 de octubre actuó como una llamada de atención para el gobierno y la población estadounidense, revelando vulnerabilidades en el sistema de seguridad nacional. Tras el ataque, la sensación de vulnerabilidad se extendió por el país, y tanto los líderes políticos como el público exigieron respuestas. La seguridad nacional, que había ocupado un lugar menos prominente en los debates recientes, volvió a estar en el centro de la agenda política. Los líderes del gobierno respondieron de manera rápida, aumentando el presupuesto militar y las inversiones en inteligencia. Estos esfuerzos fueron impulsados por la creencia de que Estados Unidos debía fortalecer sus defensas para prevenir ataques similares en el futuro. Además, el Congreso aprobó nuevas leyes que ampliaron los poderes de las agencias de seguridad, facilitando la vigilancia y el control de posibles amenazas internas y externas. Sin embargo, este fortalecimiento de la seguridad no estuvo exento de controversias. El debate sobre hasta qué punto debía intervenir el gobierno en la vida privada de los ciudadanos se intensificó. Los defensores de las libertades civiles advirtieron sobre el peligro de un estado de vigilancia creciente, mientras que los defensores de la seguridad argumentaban que estas medidas eran necesarias para garantizar la protección de la nación. Uno de los aspectos más notables de los ataques del 7 de octubre fue el impacto que tuvieron en las relaciones internacionales de Estados Unidos. El país se encontraba en una encrucijada diplomática, especialmente en sus relaciones con el Medio Oriente. Tradicionalmente, Estados Unidos ha mantenido alianzas estratégicas con países como Israel y Arabia Saudita, pero los ataques sacaron a relucir tensiones subyacentes. En las semanas siguientes a los ataques, Estados Unidos reforzó su apoyo a Israel, intensificando la cooperación militar y la asistencia en materia de inteligencia. Sin embargo, esta postura también trajo consigo críticas de otros países aliados en Europa y en el mundo árabe, quienes cuestionaban la efectividad del enfoque militarista para resolver conflictos complejos en la región. Mientras tanto, en Europa, muchos líderes comenzaron a abogar por un enfoque más diplomático y multilateral. Francia y Alemania, por ejemplo, pidieron una mayor cooperación internacional para abordar las causas subyacentes del terrorismo en lugar de centrarse exclusivamente en respuestas militares. Estas diferencias en el enfoque hacia el terrorismo y la seguridad crearon una cierta distancia entre Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos, obligando a la administración a equilibrar sus intereses estratégicos con la necesidad de mantener alianzas clave. En el frente doméstico, los ataques del 7 de octubre exacerbaron la polarización política que ya existía en Estados Unidos. En el centro del debate estaba la cuestión de cómo garantizar la seguridad nacional sin comprometer los valores fundamentales de libertad y privacidad que definen a la nación. Los partidos políticos adoptaron posturas cada vez más extremas. Por un lado, los republicanos impulsaron un discurso centrado en la necesidad de medidas más estrictas de seguridad, como el fortalecimiento de las fronteras y el aumento del control sobre la inmigración. Este enfoque fue popular entre un sector del electorado que veía en los ataques una justificación para implementar políticas más duras y proteccionistas. Por otro lado, los demócratas se encontraron en una posición más delicada. Si bien no podían ignorar la necesidad de mejorar la seguridad, muchos líderes progresistas abogaban por un enfoque equilibrado que no sacrificara las libertades civiles. Este dilema reflejaba la creciente división dentro del partido.
entre aquellos que querían una respuesta más fuerte y aquellos que temían que se estuvieran comprometiendo los derechos fundamentales en nombre de la seguridad. El resultado fue un electorado profundamente polarizado, donde las diferencias sobre cómo manejar la seguridad se convirtieron en un tema central de las elecciones. Mientras algunos votantes priorizaban la protección a toda costa, otros temían que las medidas draconianas pudieran llevar a un estado de vigilancia autoritario. A medida que las elecciones se aproximaban, el manejo de los ataques del 7 de octubre y las políticas de seguridad nacional se convirtieron en los temas más importantes de las campañas. Los votantes, preocupados por la posibilidad de futuros ataques, comenzaron a priorizar la seguridad por encima de otros temas como la economía o el cambio climático. Los candidatos republicanos aprovecharon esta situación para posicionarse como los defensores de una política de mano dura frente al terrorismo. Su retórica se centraba en la necesidad de aumentar el gasto militar, reforzar las fronteras y adoptar un enfoque más agresivo en la lucha contra las amenazas externas. Este enfoque resonó particularmente bien en los estados clave, donde el miedo a futuros ataques impulsó a muchos votantes indecisos hacia el lado conservador. Por otro lado, los demócratas intentaron equilibrar su enfoque, presentándose como capaces de garantizar la seguridad del país sin comprometer los valores democráticos. Sin embargo, esta narrativa fue más difícil de sostener en un clima de temor e incertidumbre, donde los votantes buscaban respuestas rápidas y contundentes. El resultado fue un aumento en la popularidad de los candidatos republicanos, quienes fueron vistos como más capaces de manejar la crisis de seguridad. Otro factor clave en la influencia de los ataques del 7 de octubre en las elecciones fue el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales jugaron un papel crucial en la configuración de la narrativa en torno a los ataques y las respuestas políticas. La cobertura constante del ataque, combinada con imágenes impactantes y análisis en tiempo real, generó una sensación de urgencia y miedo en la población. Los programas de noticias, tanto conservadores como liberales, dedicaron horas a analizar el ataque y las medidas que debían tomarse para evitar futuros incidentes. La narrativa de la amenaza inminente fue un elemento clave en la percepción pública. Los candidatos que se mostraron firmes y decididos en su respuesta a la crisis fueron favorecidos, mientras que aquellos que optaron por un enfoque más matizado fueron percibidos como débiles o poco preparados. En este sentido, los medios de comunicación ayudaron a amplificar la polarización política, presentando a los votantes una elección clara entre seguridad y libertad. Los ataques del 7 de octubre no solo afectaron la política interna de Estados Unidos, sino que también impulsaron cambios significativos en su política exterior. La relación con sus aliados internacionales, especialmente en Europa y el Medio Oriente, se transformó de manera significativa. Uno de los mayores desafíos para la administración fue mantener el equilibrio entre una postura firme frente al terrorismo y la necesidad de preservar alianzas estratégicas. Países como Israel y Arabia Saudita se beneficiaron del aumento de la cooperación militar, pero también surgieron tensiones con otros aliados, como los miembros de la OTAN, que abogaban por un enfoque más diplomático y multilateral. A largo plazo, los ataques del 7 de octubre obligaron a Estados Unidos a reconsiderar su rol en el mundo. Si bien la nación sigue siendo una potencia global, su liderazgo fue cuestionado en algunos frentes. La creciente desconfianza en el intervencionismo militar estadounidense, combinada con la necesidad de encontrar soluciones más duraderas para los problemas del terrorismo y la seguridad, podría llevar a un cambio en las relaciones internacionales en los próximos años. El 7 de octubre fue un evento que transformó la política estadounidense en múltiples niveles. Desde el aumento en el gasto militar y las medidas de seguridad interna hasta el cambio en las relaciones internacionales, este ataque dejó una huella profunda en el país. Las elecciones presidenciales, en particular, se vieron directamente influenciadas por el miedo y la incertidumbre generados por el ataque, lo que favoreció a los candidatos que adoptaron una postura más firme y agresiva.
A medida que Estados Unidos avanza, el 7 de octubre seguirá siendo un recordatorio de la fragilidad de la seguridad nacional y de la importancia de mantener un equilibrio entre la protección del país y la preservación de los derechos individuales. Si te ha interesado este análisis sobre cómo los ataques del 7 de octubre transformaron la política estadounidense, suscríbete a nuestro canal para obtener más información sobre los eventos que están dando forma al futuro de la política global. Activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis detallados.